96, sí. En algunos dice 96 y en otros dice 95. Y cuando ponen 96 ponen signo de interrogación. ¿No viene signo de interrogación en el tuyo? O no dice, no le ponen así como dudas, que ponle tú para que no te vayas a confundir. Sí, a ver este libro, sí, ponle un signo, pero ponle que le pongas signo de interrogación para que no, así como si dijera se cree, y no pongas esas cosas. No lo tires, yo lo voy a quemar. No digo que ningún libro de los libros salían. No, claro que vale, no, está muy bueno. No, era una broma. No sé. Seguro usted la conoce. Sí. ¿Sí la conoce? Sí. ¿Quieres que te lo presente? No, está un poquito chapeado, sí, pero no, la del libro. ¿Quieres que te la presente? No manches, no, ya te va a educar, pero está bien, ¿no? Y a ver, la guerra del Peloponeso inicia, según yo, en 431. Al 404. Al 404. Sí. La guerra del Peloponeso inicia 431. Termina por el 404. Y termina por son 27 años. Aunque hubo por ahí un lapso de paz, ¿no? La paz de Nicea. Entonces es 404. Tucídides participa como un guerrero en este conflicto. Él es una persona que participa, ¿vale? Un estratega, ¿no? Un estratega, así lo llaman, un estratega que significaría hoy como una especie de coronel, capitán, sería el lugar que ocupaba Tucídides. Luego hay un periodo de paz, pero Tucídides sale de Atenas y vive fuera de Atenas durante un periodo. Lo exilian, ¿verdad? O sea, lo agarran y lo sacan del salón. Se va por estar platicando. Lo sacaron. Un ostracismo le hacen a Tucídides y tiene que salir de Atenas. Y entonces él dice: eso me permitió entender. Hola. ¿No estás bien? Pareces Teletubby. No, ¿cómo que no las conoces? No, ¿Nunca los vio? Su sobrino no. Es que no tengo memoria. ¿Cómo si recuerda? Bueno, recuerdo las fechas porque es mi obligación. Por eso me pagan, ¿no? Entonces participa en la guerra del Peloponeso, le toca vivir la vida del Peloponeso y eso lo convierte en
testigo ocular de la guerra de Peloponeso. Entonces es un testigo ocular. ¿Qué diferencia él afirma que tiene con respecto a Heródoto? Que él sí vivió todo lo que cuenta, que no anda inventando. Dice Heródoto es criticado constantemente por Tucídides. Dice Tucídides cuenta cosas que lo vio, cuenta cosas que le contaron y por lo tanto hay una serie de mentiras y falsedades en lo que Heródoto dice. Una de los elementos fundamentales de la crítica, él dice que Heródoto escribió con una finalidad que era divertir. Entonces dice, el objetivo de Heródoto era divertir a sus lectores. En los juegos. Sí, todo porque su objetivo era, dice, divertir al público, que por lo tanto está lleno de ornamentación, de elegancia, pero que no dice la verdad. Eso es la tesis de Tucídides. Las obras en la Grecia clásica se leían en voz alta a un público, y esto es lo que Heródoto hará, es decir, leer su obra a un público, y por eso se dice que su objetivo era divertir. La escritura griega es una escritura continua, si no tiene separación de palabras. La escritura antigua no tiene puntuación, o sea, no existe todo lo que indica la prosodia de el punto y seguido, el punto y aparte, las punto y coma, no tiene nada de eso. Por lo tanto, ustedes escriben como los griegos. No saben poner puntos. No nos dan puntos extras por eso. Sí, no da punto, no ponen un punto, no saben poner punto y coma, no saben. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, nada más. Enferma. Miren, de gripe. Sí, tengo dos. Todo. No, ya me preocupé. No tiene entonces puntuación, no tiene signos de admiración, de interrogación, lo que es que el lector tiene que ir dando todo ese tipo de entonación al texto. La cuestión es cómo y en dónde. Entonces lo que tenemos es un rollo, a diferencia del códice, pues sería y la escritura va estando de manera vertical, en columnas. La escritura está en columnas. El que lee tiene la columna abierta y la está leyendo,
luego cierra esta parte y abre la siguiente y va leyendo. No la tiene así abierta y está leyendo acá y allá, para que, sino hay toda una práctica de la lectura y hay una técnica. El texto griego no se comprende si no es leído en voz alta. Es decir, el texto griego tiene que leerse en voz alta. No se puede leer en silencio no se puede leer en silencio, listo, se acabó. Ni aunque estés solo en tu casa, porque te pones a jugar jueguitos de internet. Ya no lo voy a invitar. Me dijo tu papá. ¿Cómo no? Acá ya me piqué. Tú no me conoces, ¿sabes? No, Santiago. No es cierto, así se apellida. No, se llama Santiago. Se va a llamar Santiago, no, no lo de. No conoces a tu papá. A su papá real no lo conoces. Estás en la infusa. No conoces a tu papá de verdad, pero un día te lo voy a presentar. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo porque mi papá dice. Sí. Adoptado. No dice que tengo otros hermanos, pero no se acuerda. La escritura griega necesita, para ser entendida, que sea leída en voz alta. Y normalmente el lector es un esclavo que tiene el conocimiento de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, hay alguien que hace la tarea de lector. El que está leyendo no sabe lo que está leyendo. Ustedes son los griegos. Cada vez me doy más cuenta de que saben escribir, leen sin darse cuenta de lo que están leyendo. A ver si sale alguna cosa más de griego. Pues si ustedes pertenecen a la cultura clásica, son una maravilla. O sea, puntos extra, no saben poner puntuación, no saben utilizar. Porque no se sienta ruido. Si no, unos griegos en potencia, ¿no? Qué bárbaro. Necesita ser leído y uno se va, como no hay una aprehensión visual del sentido, y yo estoy viendo la página, solo me voy dando cuenta de lo que voy leyendo a la medida que voy avanzando. Es decir, de otra manera no hay comprensión. Por eso es indispensable que alguien lea el texto. Es como si tú tienes el texto y no tienes a alguien que lo lea, es como si no tuvieras el texto. A ver, es semejante a un disco. ¿Conocían los discos ustedes? Sí. Los tocadiscos. La hoja de hoja Biblia, ¿la conocen? La delgadita, sí, hay así. Ustedes no, ya no saben. Las tarjetas perforadas. Sí, ¿El lector está haciendo una vocalización de los símbolos o una Sí. interpretación de la lectura? una vocalización de los Vocalización símbolos, nada más. Él está haciendo una vocalización y él tiene que hacer una escenificación de la lectura. Entonces él va a darle la entonación que él considere pertinente. Entonces una lectura del texto
y ahorita vamos a ver el campo de la interpretación, cómo se lleva a cabo. Pero hace una lectura. ¿Qué hacía alguien que tenía que hacer la lectura de un texto? Se conserva en los códices que hay ciertas marcas, van habiendo marcas que le van indicando la pronunciación al lector. Entonces hacía ciertas marcas para poder leer. Normalmente se hacían lecturas públicas de los textos, lo que indica que la difusión por copias caligráficas era muy reducida, pues había muy pocas copias del texto de Tucídides, había muy pocas copias del texto de Heródoto, eran porcentajes. Un texto que pudiera ser muy importante podía tener unas 20 copias, pero no más. Para hacer una copia se enviaba el texto, a ver, algún amigo de Tucídides le solicitaba el texto, él enviaba el texto y él ponía a unos esclavos a hacer la copia, y de esa manera se iba difundiendo el texto. Esclavos, ustedes, claro, no, otro rasgo más de ustedes son esclavos, otro rasgo más de la cultura antigua, yo soy ciudadano y ustedes son esclavos. Sí. Por ejemplo, para que vean la esclavitud en la que viven, ¿de quién es la clase? Mía, nosotros. Ah, ¿por qué? No, mía. Yo lo que yo quiero, pero recibes castigo de mi parte. Castigado. No taches, no, lo oigo. Ya imagínate la calificación que le voy a poner al final, si lo he escuchado todo el semestre. Ya nada más voy a ver 7. Pero vas a quedar contento. Va a ser que me quiten la hoja. Adelante, grandes amigos. A ustedes les decían, cuando no cerraron la puerta, ¿qué les decían? Colota. Colota. Traes cola, ¿verdad? Sí, así decían. Se salen las moscas. Sí. Entonces se hacían lecturas, el que leía, bueno, la difusión del texto es muy reducida. Para el mundo romano empieza a existir algo semejante a la librería que conocemos en la actualidad, pero había muy pocos. Buenos días. Se pegaron las cobijas. Y bravo. Se equivocó. Lo equivocó. No, bienvenido de todos modos, aunque llegues tarde. Ya, como no lo vamos a estimar a bueno. Y imagínense el costo que podía tener un libro escrito en pieles, pergaminos, el costo de la tinta, que era una tinta vegetal, el esfuerzo de copiar un texto, lo que implica poner las letras en una piel de animal, implica un esfuerzo muy grande. Entonces era costosísimo tener un texto.
Entonces lo que se hacían eran lecturas públicas, y esa lectura pública la llevaba a cabo un esclavo que iba a leer el texto. Se hacían en las villas de los griegos, y se reunía la gente para participar en la lectura que se hacía del texto. Se sabe por Aristófanes, con sus comedias, que se invitaba gente que iban a ser valeros de la lectura, es decir, que iban a aplaudir para que el escritor quedara bien con la lectura que hacía. Acarreados. ¿Han oído dónde hay acarreados? No, México no va. México no. En México jamás. Acarreados nunca. Todos por su voluntad. Nada de andarlos. Bueno, sí. Y la lectura se hacía en público, y había comentarios a la lectura, y ahí es donde viene el campo de la interpretación. Los que escuchaban la lectura hacían ciertos comentarios al texto en común. Ya me quedé mudo. Si fuera mimo, ¿verdad? Así. Sí, sería formidable. Sería. Sí, ¿verdad? Sería chico. A ver, esta lectura pasaba por los comentarios que hacía el público del texto. Es decir, era interpretaciones del texto. ¿A qué se parece esta invitación a una lectura de un texto donde va a haber alguien? Una tertulia. Es una tertulia. Yo no sé por qué. Tu palabra es la correcta, pero a mí se me vino la idea, es como un burdel. ¿Por qué se me vino? Hay gesto, ¿En qué estoy pensando, verdad? Interpretación, moral. Tiene frío. ¿En qué estoy pensando? Que es como un burdel. Pero tú salvaste la clase. No, dame la mano porque lo mereces. Es una tertulia. Sí. Pero ese es semejante en cuanto a la estructura, porque también hay un banquete, también hay una celebración, y luego hay la lectura del texto. Es semejante a como se hacía el banquete, donde siempre el aedo participaba cantando algunos de los pasajes de la Ilíada o la Odisea. Y aquí es semejante, la estructura es muy parecida a esa dinámica de lectura. Aquí, a ver, lee el esclavo, pero el esclavo lee a nombre del autor. Es como si el autor estuviera leyendo. El esclavo solo es un vehículo. El esclavo solo es un vehículo. A ver, la idea es como un disco que necesita, para ser escuchado, un tocadisco. Si se va entendiendo. Si no tenías el tocadisco, no te servía de nada tener el disco. Te recuerdo, los guardados en tu casa, no se oían igual, era con los textos. Necesitabas que alguien lo leyera. Sí. ¿Y qué tanto influye la diferenciación que hace, bueno, conforme escribe Tucídides, Tucídides lo hace en ático y Heródoto lo hace en jónico? Sí. ¿Y qué tanto influye allá? Porque se dice que la obra de Tucídides fue más bien para ser leída y no escuchada. Claro. Pues él mismo lo dice. Sí. Dice que aunque sea aburrida, él lo hace.
Sí. Rompe un poquito con esta estructura. A ver, ese es el tema de la clase de hoy, lo que acabas de decir. A ver, lo que me adelanto y me adelanto y luego regreso. Hay una diferencia. Tucídides nunca usa la palabra historia. Tucídides no dice voy a hacer la historia, las indagaciones, la investigación de las cosas, de las cosas notables de los griegos y los bárbaros. Tucídides dice voy a escribir. Hay una diferencia entre los dos. Uno dice voy a indagar, que sería historia, voy a indagar, y el otro dice voy a escribir. Nunca utiliza la palabra historia, jamás la utiliza para distinguirse de Heródoto. Dice voy a escribir. Uno está diciendo voy a indagar y el otro dice voy a escribir. Pero uno escribe porque tiene conocimiento de eso. Claro, porque ahorita Si no hubiera vivido la guerra, hubiera hecho lo mismo. Claro, porque no tiene necesidad de pasar por testigos distintos a él. Eso es lo que él está planteando. A ver, ¿esto qué significa que hable de escribir y de la idea de es para escribir y no para teatralizar, para escenificar? Aquí todo el trabajo de Heródoto tiene que ver con una teatralidad. ¿De dónde? ¿Por qué tiene que ser un esclavo el que lea? Porque es una... se actúa de la misma manera que se actúa en las tragedias, es decir, la misma forma de que el actor actúa en la tragedia, lo hace cuando lee. Hay un criterio de modulación de la voz que el aristócrata o el griego ciudadano tiene, y cuando se actúa hay que subir el tono de la voz, y eso aparecía como propio de un esclavo, es decir, era vulgar, es vulgar, eres vulgar, estás vulgar, no, pero son verbos. No. Entonces, Nada más lo veo por el pero ¿quién me defiende? Ándale. Le voy a invitar una botella. Ah. Pero ya que esté pedo. Entonces, la función que tiene el texto en Heródoto es ser leído en público, y el otro deja abierto la cuestión porque dice yo voy a escribir, como si dijera yo no quiero que mi texto Sea dramatizado. sea vulgar, sea leído en público, sino que se lea en recintos. Pero aún así no toda lectura es una lectura en voz alta. Toda lectura en la cultura griega se dice en la cultura china que los jóvenes son jóvenes. No, Y son las... se sostiene
en las investigaciones que la lectura en silencio aparece hasta el siglo XII, XIII. Imagínense todo el tiempo en que la práctica de la lectura fue en voz alta. Y aparece porque hay un cambio de una forma de letra que va a ser administrativa, más fácil de leer, y va a ser es una letra con separaciones, entonces facilita tipográficamente la lectura en voz alta, pero durante todo el tiempo facilita la lectura en silencio. Hay un pasaje donde Agustín de Hipona se encuentra a uno de estos padres de la iglesia y le sorprende que esté leyendo en silencio y lo anote. Sí, me sorprendió verlo leer en silencio, lo que implica una práctica ya muy desarrollada en el tema de la lectura. Entonces se sigue leyendo en voz alta y sigue siendo otro el que lee el texto. El que lee el texto es otro del que lo está escuchando, y casi el que está escuchando, el que está leyendo casi no entiende lo que está leyendo. Entonces, y hay la necesidad de evitar el cansancio y la fatiga de estar leyendo en esta forma tecnológica que es el rollo, de estar con las dos manos ocupadas. Entonces, ¿cómo harían ustedes? Adelante, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo harías tú, por ejemplo? Tú pones un disco de música que te gusta, que no te molesta, y cómo te pones a escuchar la música en la sala de tu casa. Te acuestas, ¿verdad? Sí. Me acuesto, si estoy solo, pues... ¿Y con compañía o te acuestas? Me acuesto. ¿Te acuestas? A ver, ¿cuál va a ser la postura de alguien que escucha el texto? Es una postura. Y más los griegos que Sí, siempre estaban acostados. Pero dentro de lo que era la exposición interna, no estaban estos espacios para la lectura donde había triclinio. Había. Triclinio. Sí. O sea que se leía parado, se escuchaba sentado o recostado mientras se bebía vino. Sí. Mientras se bebía vino, sí. Se disfrutaba y escuchaba. Sí. Era una. Ahora, lo que quiero decir, no había una actitud. No había una actitud de atención exclusiva como la hacemos ahora cuando tenemos el texto y tomamos notas y añadimos elementos. ¿Por qué un griego puede dejar de tomar notas cuando está escuchando la lectura y sin embargo no olvidar la lectura? Es decir, que tiene el griego. ¿Vale? La memoria. La memoria. La memoria, eso es. Ahí el lector, el esclavo, se podría considerar en ese momento como maestro. Sí, podía ser un pedagogo de los hijos del ciudadano y tener toda la. Y entonces en ese momento de lectura se podría decir que básicamente como un momento de. A ver si puedes un poco más fuerte para que te escuche. Ese momento, lo que pasa es que yo, de cierta manera, visualizo un espacio cerrado, un esclavo en el medio, alrededor muchos triclinios, y el esclavo siendo de magistrum, y básicamente es un espacio de Otium. no sé. Sí, totales. Por eso se da esa posibilidad de que puedan beber, que sea un momento completamente relajado, pero al mismo tiempo es un momento relajado
realmente la estructura. Pero ¿cuál es, a ver, el que escucha el texto puede integrar el texto a través de procedimientos de memoria? Entonces, los procedimientos de memoria son técnicas de usos de la memoria. Entonces, ¿qué tienen ellos? Unas técnicas. De ahí surgen como las memotecnias, que es básicamente asociado, no sé si estoy bien o mal, pero básicamente el asociar un momento histórico con cierta imagen, ya que no tiene la referencia de los archivos. La técnica de la memoria en la cultura griega implica primero diseñar una casa con muchas recámaras. Entonces uno diseña con la mente una casa de la cual uno no olvide la estructura, y cada cuarto tiene una imagen que sea lo suficientemente fuerte como para que no se te olvide la imagen, y tú vas guardando la información en cada uno de los cuartos. Es como si fueras archivando en cada cuarto lo que va correspondiendo a cada tema, y cada vez que necesitas de obtener esta información, tú recorres la casa que inventaste en tu cerebro y puedes encontrar la información. Y lo que hacen es recortar los textos en fragmentos para poder retener. Constantemente van teniendo fragmentos que van memorizando y que pueden utilizar. Por eso es una práctica de la lectura que permite la interiorización del texto, y en lugar de, o por la carencia de copias, esta carencia de copias, lo que tú tienes es una biblioteca en tu memoria. Entonces tú puedes usar la información que vas teniendo. Se sabe que un griego era capaz de memorizar 50 nombres. Se dice, decían los nombres en un sentido y él inmediatamente los decía en sentido contrario. Entonces el trabajo de la memoria es un aprendizaje muy importante para la cultura griega. Es lo que hay y que se logra a través de la lectura en voz alta. Cuando uno quiere, cuando ustedes estaban en la secundaria, jóvenes, que los exámenes son mucho de memoria, ¿qué hacían para memorizar? Repite, aquí está la respuesta que yo quería. Lo repites y lo repites en voz alta. ¿Por qué la lectura en voz alta ayuda a la memoria? Esa sería la importancia. Necesitas leerlo en voz alta para irlo memorizando. Lo hacías, leías en silencio para no molestar a tus hermanos, y pues un fracaso. Entonces se ve todo esto. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque ahí va a estar en juego la postura de Tucídides. Hay una forma, si es un momento de esparcimiento, como dijo su compañero, es una tertulia, para mí un burdel, para ustedes una hamburguesa, a ver, ¿qué es una diversión? Se hace como una especie de entretenimiento de los lectores. Y eso es lo que está tachando Heródoto, Tucídides. Está tachando Heródoto que lo que él tenía como intención era entretener a los lectores, y que por eso escribió de la manera que lo hizo. Y Tucídides va a decir: lo que yo hago es una historia verdadera. Dice que yo sí cuento la verdad de los hechos, es una narración verdadera. Ese sería
el tema de Tucídides. Entonces está cambiando el objetivo y por eso aparece como un saber más confiable. De ahí viene el hecho de que Tucídides se convierta en una imagen muy importante para la historia que se escribe en el siglo XIX. Tucídides es el ejemplo de la escritura de la historia en el XIX. Esta frase que es muy famosa de Ranke, donde dice voy a contar las cosas tal y como acontecieron, es una cita de... ¿Vale? ¿Que lo hice en alemán? Que lo hice en alemán, sí. Esta es una cita de Tucídides, está citando a Tucídides. Tucídides se convierte en el padre de la historia verdadera. Ese sería el eje del texto. Ahora, Tucídides va a utilizar una división de su obra y dice: la guerra del Peloponeso está dividida en 3 partes, cada una de ellas de 9 años. Entonces dice, son 27 años, él inicia diciendo la guerra del Peloponeso fueron 27 años y son 3 partes de 9 años cada uno. Entonces con eso va a ir dividiendo la estructura de su texto. Para el griego el 3 implica plenitud, y 9, ¿qué son 9? En la cultura griega 3 veces 3 se va 3 veces plenitud. Y las musas, son las musas a las que se está refiriendo. Noel, tú estuviste muy bien porque en términos aritméticos, pues sí, 3 veces 3, 3 veces 3, Noel. Entonces son las musas, y dice la guerra del Peloponeso dura 27 años. Ese sería el elemento central. La guerra del Peloponeso es una confrontación entre los atenienses y los peloponenses, ¿verdad? Entre los espartanos y los atenienses. ¿Cuál es el motivo por el cual considera Tucídides que es la guerra más importante que ha sucedido en la historia? Es decir, lo que provoca la guerra es que los atenienses llevan a cabo un movimiento de expansión y invaden Sicilia. Entonces vamos a poner un elemento que va a ser muy importante en el texto, que es la primera aparición de una expansión imperial. Ese es el primer intento de crear un imperio. Este sería el motivo. A ver, toda la historiografía posterior va a manejar este concepto de imperio. Hay un esfuerzo de expansión. Atenas quiere dominar toda el mundo de las ciudades griegas y quiere expandirse. Atenas se presenta como una postura jerárquica e importante. Sería la posición, y todo el primero y el segundo libro va a girar en torno a Pericles.
y va a ser el discurso de Pericles el que Pericles va a morir 2 años después de iniciada la guerra del Peloponeso, y Pericles plantea el problema de si es conveniente querer crear un imperio o lo importante es la estructura de la polis. Es decir, la polis es lo correcto o esta expansión imperial es lo correcto. Es decir, sería, y la derrota va a ser por esta por esa expansión y por una desmesura. Hay un gesto pasional de grandeza de los atenienses que los hace fracasar en este intento. Es decir, como quisieron hacer más de lo que debían y por eso van a fracasar en el esfuerzo por expandirse. Entonces, será la narrativa. Luego vamos a ver a Polibio, y Polibio ya va a hablar de los imperios directamente. Pero aquí ya aparece este intento de transformar la vida de una ciudad en un imperio. Y Polibio ya nos hablará de la confrontación entre los macedonios y los romanos, y el triunfo de los romanos sobre Macedonia y la conformación del imperio romano. Macedonia también será el intento de construir un imperio. Entonces habría una confrontación entre un proyecto de un proyecto de ciudadanos que se encuentran en términos de igualdad contra un proyecto que quiere expandirse y dominar todo el territorio. Ya hay un elemento central en Tucídides que es que habla de la pasión como contraposición al juicio. Es decir, la pasión derrota al juicio e impone la desmesura, y esta desmesura trae consigo la derrota. El texto Tucídides dice: cuento la guerra del Peloponeso para que los gobernantes del futuro sepan y aprendan cómo conducirse. Por eso se concibe, a diferencia del texto de Herodoto, donde vimos que es antropológico, que es un relato que cuenta la historia natural, etc. El texto de Tucídides aparece como una historia política. Es un texto de historia política. Al grado que Tucídides se le lee en la carrera de ciencias políticas, se lee Tucídides como un teórico de la política. Es decir, aparece como un libro destinado fundamentalmente al aprendizaje de la política. Tucídides será usado como una referencia constante en El Príncipe de Maquiavelo. Utiliza este texto como referencia, es decir, para transmitir situaciones y de esas situaciones aprender cómo conducirse. Esa sería la dinámica que tiene el texto de Tucídides. Ahora, a ver, voy a leer el inicio. Levanten todos su libro de la historia del Peloponeso. Vamos a rezar. Vamos a... Perfecto, ¿no? Así tú también levanta el tuyo. Levanta el tuyo. Cada quien sabe. Déjame sacar el libro. Dale, tú también. Me salgo mi libro. No, no. Este es de su compañero. Me lo prestó con una
No, señora. Pero vamos a ver cómo inicia el texto, comparándolo con el inicio del texto de Heródoto. Dice: la importancia de la guerra de Peloponeso. Ahorita vemos la traducción que tienen ustedes. Nuevamente, ¿se acuerdan cómo empezaba Heródoto diciendo Heródoto de Halicarnaso? Y aquí inicia Tucídides de Atenas. Pues utiliza también, yo Tucídides voy a contar la historia. Tucídides de Atenas escribió la historia de la guerra entre los peloponesos y los atenienses. Entonces fíjense cómo aparece: escribió la historia. Sí, y eso ya está. Escribió. Él dice: Tucídides de Atenas escribió la historia. Aquí la palabra historia, escribió, es el elemento central. Escribió y utiliza la palabra historia. Aquí la palabra historia se refiere a relato. Es solamente relato, no es el sentido de indagación, sino voy a escribir el relato de la guerra de Peloponeso. Ese sería con lo que está iniciando el texto. A ver, escuchamos tu versión. Sí. El ateniense Tucídides escribió la guerra que tuvieron entre sí los peloponeses y atenienses, comenzando desde el principio de ella, por creer que fuese la mayor y más digna de ser escrita que ninguna de todas las anteriores, pues unos y otros florecieron en prosperidad y tenían todos los recursos necesarios para ella. No te vamos a hacer leer todo el libro. Pregunta no. A ver, ahorita vamos a ver el hecho. Dice: escribió la historia de la guerra entre los peloponesios y los atenienses, relatando cómo se desarrollaron sus hostilidades. Entonces cuenta cómo se dio la guerra y se puso a ello tan pronto como se declaró, porque pensaba que iba a ser importante y más memorable que las anteriores. Porque en el momento en que se declara la guerra, en que se va a iniciar, él ya está anticipando que va a ser la más importante de todas las guerras que van a acontecer. Si en el momento que empieza, él ya sabe que va a ser la más importante, porque hay una expansión que se dice de las dos partes. Hay una liga entre ciudades que se aglutina alrededor de los atenienses y de los espartanos, y más adelante va a decir que ni siquiera la guerra de Troya podía haber tenido los mismos la misma grandeza e importancia que esta guerra. Y sí, ahorita dice, no podían haber sido tantos barcos, no podía haber sido tanto como se narra en este caso. Dice, porque pensaba que iba a ser importante y más memorable que las anteriores. Es el primer verbo, escribió, es en pasado, y pensaba que es con pretérito y implica que ya anticipaba que iba a ser una guerra muy importante. Así que ¿qué onda? Ahora dice, basaba su conjetura. ¿En qué basaba su conjetura
de que iba a ser la guerra más importante que se había realizado en toda la historia, y se basaba su conjetura en el hecho de que ambos pueblos la emprendían en su mejor momento gracias a sus recursos de todo tipo, y en que veía que los restantes griegos, unos de inmediato y otros disponiéndose a ello, se alineaban en uno u otro bando. Entonces dice, es el momento en que las dos ciudades tienen la fortaleza, y además de tener esa fortaleza, todas las ciudades se aliaron en torno a uno o a otro. Entonces es una guerra de una gran magnitud la que se va a llevar a cabo. Esta fue en efecto la mayor conmoción que haya afectado a los griegos y a buena parte de los bárbaros. Alcanzó, por así decirlo, a casi toda la humanidad. ¿No les parece un poco Sí participó, ¿no? Bueno, es que para ellos el uso de era el Alcumene? Polibio va a decir, los romanos dominan la totalidad de la tierra habitada. Pues aquí también está diciendo todos, afectó a toda la humanidad, todos participaron en esta guerra. Pues los acontecimientos anteriores y los todavía más antiguos, era imposible ciertamente conocerlos con precisión a causa de la distancia del tiempo. Entonces él dice, solo puede haber historia del tiempo presente, no puede haber historia del pasado remoto. Pero por los indicios a los que puedo dar crédito cuando indago lo más lejos posible, no creo que ocurriera nada importante, ni en lo referente a las guerras, ni en lo demás. Dice, no es posible estudiar las guerras que sucedieron antes, pero en lo que yo puedo suponer, no fueron tan importantes como la guerra del Peloponeso. Entonces es la guerra más grande que se va a realizar. Esta entrada de Tucídides va a ser repetida constantemente por los cronistas de la conquista de México. Es decir, los cronistas de la conquista de México van a utilizar esta entrada de Tucídides. Van a decir, no hay un acontecimiento más importante que la conquista llevada a cabo por... Y todavía, como los cronistas pertenecen a la cultura cristiana, a diferencia de Tucídides, dicen, es el acontecimiento, la conquista de México, es el acontecimiento más importante después del nacimiento de Cristo. Es decir, es la misma entrada la que utilizan para... A ver, aquí sigue la pregunta que entiende por escribir, ¿qué es lo que está entendiendo por escribir? A ver, luego de esta entrada viene lo que les he comentado, todas las historias griegas inician con una arqueología, y esa arqueología va a venir a es muy explicar. diferente a la de hoy. Es muy diferente a la de... En buena parte he escuchado los orígenes de un rey. No. Con base a los dioses. Aquí dice, fíjense, se llama la arqueología. Es evidente, en efecto, que la tierra que ahora se llama Grecia no estaba habitada antiguamente de forma estable, sino que al principio hubo migraciones y todos abandonaban fácilmente su territorio, forzados por otros pueblos cada vez más numerosos. Me robaron la página 16, paso a la... ¿Tampoco sí se la roban? Sí, me está en blanco. ¿Qué gacho va? No está aquí. No iban a llorar. No, Tiene una imagen.
el comercio no existía y las comunicaciones entre los pueblos no eran seguras ni por tierra ni por mar. Cada uno sacaba de su propia tierra solo lo indispensable para vivir y no acumulaban riqueza ni efectuaban plantaciones, puesto que nadie sabía cuándo otros se les echarían encima. Entonces empieza el relato con el tema del ¿Quién es el esclavo que usted nos está leyendo? sí. Sí es cierto, le dije, tienes toda la razón. O sea, yo estoy a su servicio, para que se les ofrezca. Quiero un cafecito, venir por él. Ah, no, aquí, claro que sí. No, es que ahí hay amor. No, ¿de qué lo quieres? Espresso, cappuccino. Ya sabes que me gusta lo Ya ves que hemos estado tomando café, ¿verdad? Sí, claro. Hablando de que ya le va a las Chivas, ¿no, profe? Híjole, no me... Bueno, por cariño ya le voy a las Chivas. No es tan fácil. A ver, vamos a ver ahora Heródoto parte de los testimonios orales que le dicen los testigos del caso. A ver, vamos a ver, la indagación viene fundamentalmente de la transmisión oral. Es decir, él vio algunas cosas, pero su indagación es oral. Su escritura adquiere la forma de el estilo oral. Entonces el texto de Heródoto tiene que ver con la oralidad. Está construido en el sentido de yo fui a consultar a tal persona y me dijo, como cuando uno cuenta algo que hizo y lo va contando, yo fui, llegué con él, este tipo de conversación que tiene que ver mucho con lo oral es el elemento que se encuentra en el texto de Tucídides, de Heródoto, y es esta parte oral que se integra en cuanto tal en la escritura. En la escritura aparece como un cuerpo que encarna esa oralidad. Entonces la escritura tiene que ver con lo oral. La escritura encarna, da cuerpo, la voz. Entonces una escritura que tiene que ver con la integración de la voz de los que hablan. El texto de Heródoto quiere evitar presentar un estilo oral y se convierte en un estilo de la escritura. ¿Qué significa? Que oculto la comunicación oral. La comunicación oral desaparece y adquiere una forma que es totalmente escrita. Entonces, aquí no hay oralidad, aquí aparece solamente la escritura. La escritura lo que produce es la representación de los hechos como si los estuviéramos viendo. A ver, aquí lo que nos va a contar, es una representación de los hechos que convierten al lector en testigo ocular. A ver, este sería el elemento. A ver, el que lee el texto es como si estuviera viendo las batallas. Ya no aparece por la mediación, sino el que lee el texto ve lo que sucede.
Es decir, en la medida que uno lo va leyendo es hacer visible. Por lo tanto, la evidencia en el caso de Tucídides está dada por el lector. El lector se vuelve testigo, es decir, le está presentando. ¿Cómo podemos volvernos en la actualidad testigos de un acontecimiento? En la actualidad, que yo sea testigo de algo que aconteció. Escribir ahorita lo que está haciendo usted. Pero ¿cómo se tendría que escribir para? Con mucho detalle. Con mucho detalle, con mucho cuidado, ¿cómo? Con fecha. Por ejemplo, ¿cómo nos hacen testigos los medios que se usan en la actualidad? Es decir, nosotros vemos la guerra del Golfo Pérsico, te la televisan y te conviertes en un testigo. Y todo el texto de Tucídides lo que quiere es volver testigo al lector, darle, como si él estuviera viendo, lo que se cuenta. ¿Qué decía el Aedo? ¿Qué le dice al Aedo Ulises cuando está cantando el fragmento del Caballero de Troya? Que si estuvo presente ahí. Sí, que dice, estás cantando como si lo hubieras visto. ¿En qué nos quiere convertir Tucídides en videntes? Nosotros vemos los hechos. Es el primer texto que lo que quiere es hacer que el lector vea lo que aconteció. La evidencia está en el lector. Tú ves lo que pasó. ¿Qué significa la manera como trabaja Heródoto? Heródoto está diciendo, tal persona me contó esto, tal persona me contó otra cosa. Y la que merece más validez es esta, ¿no? Es como va contando, y aquí no, aquí se cuentan los hechos. Aquí los hechos aparecen como una narración que quiere ser totalmente descriptiva. Yo hago que los hechos aparezcan con carne propia, es decir, los vuelvo visibles. Por ejemplo, están una serie de pasajes en donde Tucídides habla de momentos de oratoria, pues analiza discursos. Esos momentos de oratoria lo que quiere dar es una estructura psicológica en los personajes. En la medida que tú escuchas un discurso, sabes cuál es la característica psicológica. ¿Qué hay? Hay una transición, hay una psicologización del mito. Se transita del mito a una presencia psicológica. Y aparece la interioridad de los personajes, y aparece esta interioridad expresada a partir de los discursos, y los discursos aparecen con esa característica. Tucídides sabe que no son discursos plenamente literales de lo que dijeron, pero lo que quiere mostrar con los discursos es una psicología del personaje. Tenía estas características, se conducía de esta forma. Esto no existe en el texto de la Ilíada y la Odisea. No hay esta psicología de los personajes. Aquí aparece una interioridad del personaje. Se pasa del mito a la psicologización. Si quieren, el mito te psicologiza y el texto de Tucídides empieza a psicologizar a los personajes que aparecen
como fundamentales. Esa sería la estructura. Voy a leer, ¿vale? O sea que pasa prácticamente, el mito pasa a ser una interpretación psicológica del personaje a través del discurso, a través de la interioridad que representa en esa persona. Sí, eso es exactamente. Mejor dicho de como yo lo dije, ¿verdad? De como yo expresé. A ver, escojo un pasaje para ver esta. Escojo un pasaje del libro 1 que es el miedo de Esparta al poderío de Atenas, la verdadera causa. Utiliza constantemente la palabra verdadera, inclusive. ¿Quién utiliza en las crónicas de la conquista verdadera? En el título. En el título, ¿quién dice historia verdadera? Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo utiliza la palabra verdadera, en el sentido que la utiliza Tucídides. ¿Vale? Sí. Por el Renacimiento, y igual que Tucídides dice: yo participé en la guerra de conquista, yo participé. Entonces Tucídides participó, por eso cuenta su participación. Entonces dice el miedo de Esparta. Entonces, ¿por qué Esparta tiene miedo de Atenas? Y dice, las ceremonios, ¿cuál baño va? Las ceremonias votaron que el tratado había sido violado y que se debía hacer la guerra, no tanto porque hubieran sido persuadidos por los discursos de sus aliados, como porque temían que los atenienses se hicieran más poderosos al ver que la mayor parte de Grecia estaba ya bajo su dominio. Entonces, la mayor parte de Grecia está bajo el dominio de Atenas. Se unen con Atenas para pelear con los espartanos. Historia de Atenas después de las guerras médicas, formación del imperio ateniense. Entonces, las guerras médicas concluyen con la conformación del imperio ateniense. Por eso va apareciendo la palabra imperio como un elemento fundamental que empieza a estar estructurado. ¿Cuál sería, para ir terminando, cuál sería el gesto? ¡Ay! Le metió el pie. ¿Le metiste el pie, verdad? ¿O fue sin querer? Ella sola. Lo que está es, la escritura lo que pretende es objetivar los hechos. Al objetivar los hechos, dirá, lo único que yo estoy haciendo es contando lo que pasó. Y contando lo que pasó, te vuelvo, lector, testigo de lo que pasó. Entonces se transita de la búsqueda de testigos para contar el hecho a convertir al lector en testigo. Esa sería la estructura del texto. Sí. Profesor, esto de la psicologización que hacen con respecto al mito es un reflejo de la visión cosmológica que tienen los griegos, esto que tienden a hacer, todo lo acomodan. Sí. Sí, ¿no? O sea, identificar las cuestiones políticas es el reflejo de su visión cosmológica, ¿no? Totalmente. Es la polis. Sí, todo esto tiene que ver. A ver, hay un autor que es Dumézil, que estudia las culturas indoeuropeas, y él dice que hubo una transición de el mito a la novela. Se transitó del mito a la novela. Yo, por no
utilizar la palabra novela y que vayan ustedes a decir estoy plagiando a Dumézil, etcétera, etcétera, que ahora están de moda los plagios de los intelectuales. Parece que todo intelectual ha plagiado indebidamente. Ahorita cuento una anécdota. Que esa transición del mito a la novela es una transición a la psicologización de los personajes. Pues se pasa del mito a la psicologización. Entre paréntesis, no sé si supieron ustedes que descubrieron a un profesor que todos sus libros los había plagiado, y tuvo que decir en el periódico que sí, que lo había hecho, que le daba mucha pena, pero que las presiones del SNI eran tan altas. Estaba deprimido. Estaba deprimido, ¿verdad? Entonces, para subsanar su cuestión de presión, tuvo que plagiar. No, estaba deprimido. Estaba deprimido. Estaba deprimido, no se cacha. Plagiaba porque estaba deprimido. Y su manera de expresar su Le quitaron el doctorado, ¿verdad? Le quitaron el doctorado, ese ni lo corrieron donde Está peor que yo estaba. ahora. Sí. Entonces sí se entiende esta psicologización de los personajes. Sí. En ese sentido, Tucídides rompe un poquito eso por la influencia sofista que tiene de Anaxágoras y Demócrito, ¿no? Sí. En el aspecto que él dice que el hombre actúa de acuerdo a sus leyes mediante la experiencia y el raciocinio. O sea, rompe un poquito ahí entre lo mitológico que lo mantiene a un Homero y Tucídides ya por esta influencia sofista que tienes que le da ese cambio. Fíjense que es otro elemento, mientras que Porque Heródoto no Heródoto, tuvo esa influencia. no, Heródoto escribe desde los presocráticos, ya Tucídides, que pertenece a la segunda mitad del siglo V, ya tiene la influencia de los sofistas y va a cambiar toda la estructura de su modo de pensar. Y va a utilizar otros elementos para poder dar cuenta del pasado. Ahora, sí. Pero es un cambio evolutivo también que tiene que ver con la escritura, con el hacer de escritura. Sí. Porque todo era oral. Así Desde es. Rapsoda, que de repente es el ganador de los mitos y toda esa fantasía de escribir, la conceptualización de la escritura ya redactada es un paso enorme. En el curso lo que hemos visto es de la cultura oral, cómo se va transitando hacia Heródoto, donde ya está como en el intermedio, ¿verdad?, entre la cultura oral y la cultura escrita, y aparece la cultura escrita ya como algo pleno. Es decir, es un movimiento de la cultura oral hacia la aparición de la escritura y Tucídides, cognitiva. sí, y hay una estructura cognitiva totalmente nueva con la aparición de la escritura. Y Tucídides es el ejemplo de esta aparición de una estructura cognitiva sustentada en la escritura. Y a partir de ahí ya empieza a difundirse. Yo encontré, por ejemplo, de que hay también hasta cierta paradoja en ¿cómo se llama?, en Tucídides, en el aspecto de que a pesar que tiene un modelo historiador y prosista, también se caracteriza por ser un poco poético, en donde le da cierto dramatismo a algunos pasajes. Entonces como que tiene también ese doble papel. Bueno, se dice que hasta crea nuevos términos y expresiones al quererle dar esa dramatización a su historia. Esa dramatización es lo que llama un paso a la novela, por decirlo, y esa es la psicologización. Es como si hubiera viajado a través del tiempo y Tucídides hubiera leído a Mark Bloch y a Collingwood, por así decirlo, volver a su presente y escribir la historia de una manera desde el punto de vista Mark Bloch y desde el punto de vista Collingwood, ¿no? Algo así, yo lo noté algo así. Claro, es el fundamento de todas esas formas de escribir historia. Tucídides se va a convertir en la forma de escritura de la historia durante todo el XIX y todo el principio del XX. Es más,
más influyente que los dos, ¿sí? No es como que la escritura sea como que tan determinante, ¿no? Porque uno podría pensar que, bueno, la gente anda escribiendo, ¿no? En todos lados, y estudiando en la antigua Grecia, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, lo que dice el compañero de Aristóteles y de Platón. Entonces, Tucídides es el parteaguas, hace esa diferencia entre una historia narrada y una historia que va a ser una antítesis de Heródoto. Sí, aparece toda esta estructura. A ver, ahora tengo dos noticias, una buena y una mala. Una buena y una mala. ¿Cuál? Primero la mala. Primero la mala. ¿Quién quiere la botella? Primero la mala. El próximo lunes no me van a ver. ¿Por qué? Esa es la mala, que no van a poder ver. El próximo lunes no me van a poder ver. ¿Por qué no? Y la buena es que tomo un avión a Santiago de Chile, voy a dar unas conferencias allá. Yo voy a temblar, ¿verdad? Entonces esa es la buena, y la mala es que no van a disfrutar en presencia. O sea que va a ser una semana triste para ustedes. No, a todos no. No, a ti. Me equivoqué. Entonces, sí, no vayan a venir a clase el lunes y digan, ay, no vino el maestro. También por cumpleaños se van a descansar. Entonces, el lunes no hay clase, nos vemos hasta el siguiente. Nos vemos.